Gracias a Dios por este nuevo día. Sin más, vamos a iniciar el tema de hipomagnesemia e hipermagnesemia, a cargo de una servidora, la doctora Nicauris Ferro Rincón, R2 de Nefrología, Hospital Docente Virginia Gutiérrez. Como todos bien sabemos, el magnesio es un mineral indispensable para la nutrición humana, ayuda a mantener el funcionamiento normal de músculos y nervios, brinda soporte a un sistema inmunitario saludable, ayuda en lo que es la producción de energía y proteína. La mayoría de las reservas de magnesio del cuerpo son intracelulares. El hueso es el principal reservorio. No tiene una hormona que lo regula. La mayoría de las reservas de magnesio del cuerpo son intracelulares. El líquido extracelular, el magnesio puede ser ionizado, unido a aniones o a proteínas. La concentración plasmática de magnesio generalmente no se mide, por lo tanto, la identificación de pacientes con hipomagnesemia a menudo requiere sospecha clínica en pacientes con factores de riesgo de hipomagnesemia, como por ejemplo pacientes con una diarrea crónica, terapia con inhibidores de la bomba de protones, entre otras. El peso molecular del magnesio es de 24.3 y la valencia es de más 2.1 miliequivalente por litro, que es equivalente a 0.50 miliosmol por litro y a 1.2 miligramos por decilitro. El rango normal del magnesio es de 1.4 a 1.7 miliequivalente por litro, que eso es igual a 0.70 o a 0.85 miliosmol. Aquí tenemos una imagen donde nos proyecta algunos alimentos que son ricos en magnesio, como por ejemplo la semilla de girasol, que tiene 325 miligramos, el caviar, que tiene 300 miligramos, las almendras 270, el maíz 127, la avena 177, entre otras. Continuando con lo que es las generalidades, vemos que el contenido total de magnesio intracelular se aproxima a 8 a 10, de 8 a 10 miliosmol por litro. La mayor parte se une al ATP, nucleótidos intracelulares y complejos enzimáticos. Cambios en plasma alteran lentamente lo que es el contenido del magnesio celular, y todavía no se sabe cómo el magnesio ingresa a las células, pero no se requiere energía debido al gradiente electroquímico favorable. El magnesio libre intracelular está significativamente por debajo del equilibrio electroquímico. Aquí, en lo que es el equilibrio del magnesio, como el de otros iones, es una función de la ingesta y la excreción. La ingesta diaria promedio es de 360 miligramos, que esto equivale a 15 miliosmol. Aproximadamente un tercio de este magnesio es absorbido en el intestino delgado a través de un sistema de transporte saludable mediado por un canal codificado por el gen TRPM6 a través de lo que es una difusión pasiva. Otros dos procesos ocurren en el intestino, que es la secreción intestinal, que tiene un 40% de miligramos, que equivale a 1.7 miliosmol, absorción de otros, que es de 20 miligramos en el intestino grueso. En el adulto sano no hay ganancia o pérdida neta del magnesio del hueso. Los cambios en la ingesta se equilibran con los cambios en la reabsorción urinaria de magnesio, principalmente en el asa de Henle y el túbulo distal. En el riñón se filtra aproximadamente 2.5 gramos de magnesio. El 95% se reabsorbe y el 5% se excreta. La extensión urinaria de 100 miligramos, esta se absorbe. En cuanto a lo que es el manejo renal del magnesio, el túbulo contorneado proximal no es el principal lugar de absorción. Aproximadamente 80% del magnesio plasmático total es filtrado por el glomérulo. Del 15 a 25% se reabsorbe pasivamente en el túbulo contorneado proximal y del 5 a 10% se reabsorbe en el túbulo distal.
Del 60 al 77% se reabsorbe en la rama ascendente del asa de gel. Aquí, en esta imagen, la mayor parte del transporte de magnesio en la rama ascendente gruesa, como la del calcio, es pasiva. Esta se produce por difusión paracelular entre las células y es impulsada por el gradiente eléctrico favorable, positivo a la luz, que es el resultante de la reabsorción de cloruro de sodio. Este voltaje positivo a la luz es generado por dos procesos distintos, que se cree que la reabsorción de sodio-potasio y cloruro, a través, se cree que la reabsorción de sodio, potasio y cloruro a través del cotransportador sodio-potasio 2-cloro con el reciclaje apical de potasio a través de los canales RON-K en la luz es el principal contribuyente al gradiente eléctrico. La reabsorción neta de cloruro de sodio diluye el líquido tubular y genera un gradiente de concentración transepitelial hacia el extremo de la rama ascendente gruesa, lo que favorece el reflujo de cloruro de sodio desde el espacio peritubular al tubular. Aquí también, en esta imagen que nos habla del transporte de calcio y el magnesio en la rama ascendente gruesa, vemos que el voltaje positivo ocurre porque la NKCS2, que facilita el reciclaje de potasio por RON-K, aquí interactúan para formar poros. Vemos que la vía paracelular en la extremidad ascendente gruesa cortical, que es selectiva para los iones de sodio sobre cloruro, genera lo que es un potencial de difusión eléctrica, que aumenta así el voltaje positivo a la luz, favoreciendo la reabsorción adicional de magnesio. La claudina 10B se expresa predominantemente en el miembro ascendente grueso medular, en la población de células, que es distinta de las que expresa la claudina 16 y la 19. Se esperaría que la reabsorción pasiva de sodio disipe el voltaje transepitelial generado por el transporte transcelular de sodio, potasio y cloro con reciclaje apical de potasio y por lo tanto reduzca así lo que es la reabsorción paracelular de magnesio. Hay una secuencia de señalización compleja mediante la cual la calcineurina y la NFA-TC1 estimula la transcripción de dos microARN, HER1009 y HER1374. Esto normalmente inhibe la expresión de la proteína de unión cerrada, la claudina 14, que una vez expresado se une físicamente y así inhibe los complejos de la claudina 16 y 19, inhibiendo así lo que es la reabsorción de magnesio. En cuanto a los factores que controlan el transporte de magnesio, actúan a través de los cambios en el voltaje y o a la permeabilidad de la vía paracelular. Aquí ocurre lo que es una disminución de la reabsorción y la pérdida de magnesio puede ser inducida por la administración de un diurético de asa o por mutaciones en la claudina 16 o 19 que causan lo que es una hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocarcinosis. Entre los factores que alteran el transporte de magnesio tenemos lo que son la concentración plasmática, que aquí ocurre lo que es la hipermagnesemia, que aquí se inhiben las pérdidas renales en el asa, la hipomagnesemia, que estimula el transporte del magnesio. En lo que son la concentración de calcio en plasma, aquí ocurre lo que es una hipercalcemia, que también inhibe la reabsorción de magnesio y calcio, lo que produce a una hipermagnesuria e hipercalciuria. También otros factores que alteran el transporte del magnesio, aquí tenemos lo que son las hormonas como la PTH, la calcitonina, el glucagón, la arginina vasopresina y los agonistas beta-adrenérgicos. Estos están acoplados a la adenilato ciclasa en la extremidad ascendente gruesa. Los mecanismos postulados incluyen un aumento en el voltaje positivo luminal mediante la activación de la conductancia de cloruro de la membrana vasolateral y el cotransporte apical de sodio-potasio 2-cloro y un aumento en la permeabilidad paracelular que es posiblemente por la fosforilación de proteínas de la vía paracelular.
Aquí en los factores, aquí continuamos con los factores que estimulan la reabsorción de magnesio en el asa de Henle, que es dada por la alcalosis metabólica, y los que inhiben la reabsorción de magnesio en el asa de Henle, que aquí están lo que es la acidosis metabólica, la hipocalemia, la depresión de fosfato. Aquí continuando con lo que es el transporte de magnesio en el túbulo contorneado distal, vemos que la reabsorción distal de magnesio se produce en el túbulo contorneado distal a través del transporte transcelular. Las enfermedades genéticas que producen hipomagnesemia han ayudado a dilucidar componentes importantes del transporte distal de magnesio. El magnesio ingresa a las células del túbulo contorneado distal desde la luz tubular a través de un complejo de canales de magnesio compuesto por el TRPM6. Esto ocurre pasivamente impulsado por un gradiente eléctrico favorable producido por el flujo de potasio desde la célula hacia la luz tubular. Se cree que la afluencia pasiva de magnesio es el paso limitante en la reabsorción distal del magnesio. Aquí en las mutaciones, en lo que es la TRPM6, aquí vemos que la hipomagnesemia autosómica recesiva con hipocalcemia secundaria, que ocurre lo que es una alteración en la absorción intestinal y renal. El factor de crecimiento epidérmico regula la TRPM6 al estimular el tráfico de proteínas a la membrana plasmática. Esta es la razón por la cual las mutaciones en el factor de crecimiento epidérmico causa lo que es una hipomagnesemia renal aislada. Las mutaciones en TRPM6 causan lo que es una hipomagnesemia autosómica recesiva por hipocalcemia secundaria, que se debe tanto a la absorción intestinal alterada de magnesio como a una fuga renal de magnesio. Varios factores regulan la TRPM6, incluido el magnesio en la dieta, como son los incluido el magnesio en la dieta, como son también los estrógenos, el equilibrio ácido-base, además el factor de crecimiento epidérmico que regula el TRPM6 al estimular el tráfico de proteínas a lo que es la membrana plasmática. También aquí el CNNM2, este codifica una proteína transmembrana que se localiza en la membrana vasolateral de la extremidad ascendente gruesa y del túbulo contorneado distal, que funciona como canal de magnesio. También está regulado por incremento bajo condiciones de deficiencia de magnesio y está mutado en lo que es la pérdida renal aislada de magnesio. En cuanto a lo que es la subunidad gamma de la sodio-potasio ATPasa, aquí vemos que hay mutaciones en la FXYD2 o en el factor nuclear de hepatocitos 1B, que lo que hace es regular la transcripción de la FXYD2 y este produce lo que es una hipomagnesemia aislada con malformaciones renales. No está claro exactamente cómo la subunidad gamma de la sodio-potasio ATPasa regula este transporte de magnesio. Y aquí en las mutaciones en el canal vasolateral de potasio, KIL4, también llamado síndrome sésame o EAS, consiste en convulsiones, sordera neurosensorial, ataxia, retraso mental y varias anormalidades electrolíticas que incluyen la pérdida renal de magnesio. En la KIL 4.1, actúa reciclando lo que es el potasio a través de la membrana vasolateral, que esto facilita así la activación de la actividad del sodio-potasio ATPasa. Ya aquí en lo que es la reabsorción distal, vemos que los diuréticos de acción distal también pueden afectar lo que es el manejo del magnesio. El uso crónico de diuréticos tiazídicos se asocia con hipomagnesemia y pérdida renal de magnesio. Además, el síndrome de Gitterman, que se debe a una anomalía en el gen que codifica el cotransportador sensible a tiazidas, se caracteriza por una hipomagnesemia debido al desgaste urinario del magnesio. La amilorida también es un diurético ahorrador de magnesio, posiblemente actuando por hiperpolarización del potencial de membrana, lo que aumenta lo que es la fuerza impulsora para lo que es la entrada del magnesio.
Ya entrando en sí en lo que es la hipomagnesemia, vemos que la hipomagnesemia es una entidad común que ocurre en hasta 12% de los pacientes hospitalizados. La incidencia aumenta hasta un 60-65% en pacientes en un entorno de cuidados intensivos en el que la nutrición, los diuréticos, la hipoalbuminemia y los aminoglucósidos pueden desempeñar un papel importante. En cuanto a la etiología, vemos que la causa del agotamiento del magnesio en las pérdidas gastrointestinales, podemos ver que los pacientes que presentan diarrea, que tienen una mala absorción y una esteatorrea, los pacientes que tienen una cirugía de derivación del intestino delgado, también en algunos pacientes que tienen desórdenes genéticos como la hipomagnesemia intestinal con hipocalcemia secundaria, también en algunos pacientes que tienen pérdidas renales, con algunos que usan algunos medicamentos, como son los diuréticos, los antibióticos, los inhibidores de la calcineurina, el cisplatinos, también los anticuerpos dirigidos al factor de crecimiento epidérmico. También tenemos algunos, lo que son expansores de volumen, como son pacientes diabéticos con una diabetes descontrolada, también el alcoholismo, la hipercalcemia. Continuando con esto, también tenemos los pacientes que tienen una disfunción tubular adquirida, también lo de recuperación de necrosis tubular aguda, diarrea post-obstructiva, trasplante renal, hipomagnesemia familiar, con hipercalciura y nefrocalcinosis, entre otras. En cuanto a lo que son las pérdidas gastrointestinales, las secreciones gastrointestinales contienen algo de magnesio y las pérdidas potenciales son continuas y no reguladas. Las pérdidas de magnesio, tanto del tracto gastrointestinal superior como inferior, pueden inducir a la hipomagnesemia. En general, el agotamiento del magnesio se debe más comúnmente a la diarrea que al vómito. Esto se debe a que el contenido del magnesio en secreciones del tracto inferior es significativamente mayor, es de hasta un 15, hasta de 15 mil equivalentes por litros en el tracto superior. Los entornos comunes en los que se puede observar la hipomagnesemia incluyen lo que son la diarrea aguda o crónica, la mala absorción y esteatorrea y cirugía de derivación del intestino delgado. En cuanto aquí en lo de la hipomagnesemia generalmente con hipercalcemia, se ha descrito en informes de casos con el uso crónico del omeprazol, generalmente durante más de un año, y otros inhibidores de la bomba de protones. La asociación del IBP con magnesio sérico bajo también se ha descrito en estudios de población. El mecanismo es la absorción alterada de magnesio por las células epiteliales intestinales, causada por lo que es la inhibición inducida por los IBP de los canales potenciales de receptores transitorios de melastina 6, que es el TRPM6 y el TRPM7. En cuanto a lo que son las pérdidas renales de los medicamentos, tanto los diuréticos de asa como los de tiazida pueden inhibir lo que es la reabsorción neta de magnesio, mientras que los diuréticos ahorradores de potasio pueden mejorar el transporte de magnesio y disminuir la excreción de magnesio. En parte porque la contracción de volumen asociada aumenta lo que es la reabsorción proximal de sodio, agua y magnesio. Además de los diuréticos de asa y tiazídicos, muchos medicamentos nefrotóxicos pueden producir pérdida urinaria de magnesio, como son los aminoglucósidos, la anfotericina B. Aquí hay una disminución en absorción, hay una disminución en absorción gastrointestinal, los inhibidores de la calcineurina, que aquí esto inhibe el TRPM6, y la pentamidina y digoxina, que aquí ocurre lo que es una alteración en el gradiente positivo. En cuanto a los efectos de los diuréticos sobre el manejo del magnesio por el riñón, vemos que los diuréticos de acetiazida pueden aumentar lo que son las pérdidas urinarias de magnesio, aunque por diferentes mecanismos. Los diuréticos ahorradores de potasio pueden reducir lo que es la excreción de magnesio. En cuanto a los diuréticos de asa, los diuréticos de asa actúan compitiendo por el sitio de cloruro en el cotransportador sodio-potasio 2-cloro. La inhibición de la reabsorción de cloruro de sodio también inhibe la salida de potasio y la generación del potencial positivo a la luz.
disminuyendo así el gradiente eléctrico para la reabsorción de magnesio y aumentando lo que es la excreción urinaria del magnesio. Los diuréticos de tipo tiazida inhiben con transportadores electroneutrales de sodio-cloro en la membrana apical, disminuyendo así la reabsorción de sodio-cloro. El efecto de los diuréticos tiazídicos en el transporte de magnesio puede variar con la administración aguda o crónica. La administración crónica, como normalmente se encuentra clínicamente, esto tiende a aumentar lo que es la excreción de magnesio. La inhibición aguda de la entrada de sodio-cloro conduce a una mayor absorción de magnesio. En cuanto a los diuréticos ahorradores de potasio, la reabsorción de sodio mediante la recolección de células tubulares es electrogénica porque el sodio cargado positivamente se reabsorbe sin un anión, lo que hace que la luz sea electronegativa. Esto crea un gradiente eléctrico desfavorable y que inhibe así la reabsorción de magnesio. La amilorida, el tianterino y la espironolactona disminuyen la entrada de sodio mediada por los canales epiteliales de sodio en el túbulo conector y el túbulo colector cortical, y este efecto que mejora la reabsorción de magnesio. Estos agentes disminuyen lo que es la excreción de magnesio. En cuanto a lo que es la hipomagnesemia, no es infrecuente en pacientes con diabetes mellitus no controlada. Parece estar asociada con un aumento en la excreción urinaria de magnesio que se revierte mediante la corrección de la hiperglucemia con insulina. En cuanto a las pérdidas renales en pacientes trasplantados, vemos que la hipomagnesemia es común en pacientes que han recibido trasplante de órganos sólidos y pueden ser un factor de riesgo importante para la diabetes mellitus de nueva aparición después del trasplante. La hipomagnesemia después del trasplante se atribuye a la pérdida renal de magnesio y es causada principalmente por el tratamiento con inhibidores de la calcineurina, que se sabe que regulan a la baja a la TRPM6. Estos medicamentos también pueden aumentar lo que es la expresión de la claudina 14, lo que inhibiría el transporte paracelular de magnesio. La incidencia de hipomagnesemia después del trasplante de riñón en pacientes tratados con tacrolimus puede ser tan alta como un 43%, que es considerablemente mayor que en pacientes tratados con ciclosporina. En los inhibidores de la calcineurina, como mTOR, los niveles de magnesio en suero aumentan en aproximadamente 0.2 miligramos por decilitro, con una disminución concomitante en la excreción fraccional de magnesio. En cuanto a el síndrome de Jitterman y Bartel, esta es la forma más común de pérdida de magnesio renal familiar. Se asocia con lo que es la pérdida de SAR, alcalosis metabólica, hipopotasémica y hipocalciuria. Mutaciones recesivas en el gen que codifica el cotransportador de cloruro de sodio sensible a tiazidas, SLC12AB. La hipomagnesemia es significativamente más marcada que la observada con la administración de tiazidas. Aunque la hipocalemia en este síndrome generalmente se atribuye a la disminución del transporte de cloruro de sodio, los efectos directos de la hipomagnesemia también pueden contribuir. El síndrome de Bartel, particularmente los casos de inicio tardío debido a mutaciones en el CLC-NKB o síndrome de Bartel tipo 3, que se asemeja al síndrome de Jitterman, también puede presentarse con hipomagnesemia debido a una reabsorción defectuosa en la extremidad ascendente gruesa. El síndrome Sésame, que sus siglas quieren decir epilepsia, ataxia, sordera neurosensorial, retraso mental, tubulopatía, pérdida de sal renal. Este es un síndrome autosómico recesivo que se presenta en la infancia, se asemeja al síndrome de Jitterman y se manifiesta con hipocalemia, alcalosis metabólica o con hipomagnesemia, que se expresa en las mutaciones de pérdida de función en el gen que codifica el canal de potasio KCNJ10 o KIL1, que se expresa en la membrana vasolateral del túbulo contorneado distal, regula lo que es la expresión del cotransportador de cloruro de sodio sensible a tiazida.
Aquí en la hipomagnesemia familiar con hipercalciuria y nefrocalcinosis, esta forma de pérdida primaria de magnesio renal es autosómica recesiva y está asociada con lo que es una hipercalciuria. Los pacientes afectados generalmente se presentan en la infancia o adolescencia con hipocalcemia sintomática. También se observan nefrolitiasis y nefrocalcinosis recurrentes y la progresión a insuficiencia renal. Y el problema con la acidificación se ha atribuido a la transferencia defectuosa de amoníaco en las nefronas profundas y la secreción medular alterada de iones de hidrógeno debido a la nefrocalcinosis. Los pacientes afectados también pueden tener poliuria y polidipsia, debido esto a lo que es la diabetes insípida. En las principales manifestaciones clínicas de la hipomagnesemia, estas incluyen las manifestaciones neuromusculares, que aquí incluyen lo que es la hiperexcitabilidad neuromuscular, por ejemplo, el temblor, la tetanía, convulsiones, debilidad, apatía, delirio y coma. En cuanto a lo que son las manifestaciones cardiovasculares, aquí se incluyen, aquí se puede ver en electro, ensanchamiento del QRS y el pico de la onda T, con un agotamiento moderado de magnesio y el ensanchamiento del intervalo PR, la disminución de la onda T y las arritmias auriculares y ventriculares, por lo que es un agotamiento severo. También se pueden ver anormalidades del metabolismo del calcio, incluyendo así lo que es la hipocalcemia, hipoparatiroidismo, resistencia a la hormona paratiroidea PTH y la disminución de la síntesis de calcifiol. También podemos ver la hipocalemia, que más adelante la vamos a detallar. También están lo que las manifestaciones tienen en los pacientes que presentan hipertensión, síndrome metabólico, migrañas y asma. En cuanto a lo que es la hipocalemia, este es un evento común en pacientes con hipomagnesemia que ocurre en 40-60% de los casos. Esta relación se debe en parte a los trastornos subyacentes que causan la pérdida de magnesio y potasio, como son la diarrea y la terapia diurética. También hay evidencia de pérdida renal de potasio en pacientes con hipomagnesemia, que se debe a lo que es el aumento de la secreción de potasio en el túbulo conector y el túbulo colector cortical. Aquí en la siguiente secuencia puedo explicar cómo podría ocurrir esto. La secreción de potasio desde la célula hacia la luz por las células del túbulo de conexión y el túbulo colector cortical está mediada por canales luminales de potasio, RON-K, un proceso que es inhibido por el magnesio intracelular. La hipomagnesemia se asocia con lo que es una reducción en la concentración intracelular de magnesio, que libera este efecto inhibidor sobre el flujo de la salida de potasio. Dado la concentración muy alta de potasio celular, este cambio promovería la secreción de potasio de la célula a la luz y aumentaría así las pérdidas urinarias. La hipocalemia en este contexto es relativamente refractaria a los suplementos de potasio y requiere la concentración del déficit de magnesio. Ya en cuanto a lo que es el tratamiento, la vía y la dosis de reposición de magnesio deben seleccionarse en función de la gravedad de las manifestaciones clínicas y el grado de hipomagnesemia. Aquí en los pacientes con síntomas graves, en el contexto agudo, los pacientes hemodinámicamente inestables, incluidos aquellos que tienen una arritmia consistente con torsada de Points o hipocalemia hipomagnesémica, aquí se pueden administrar de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio, inicialmente entre 2 y 15 minutos. Aquí en los pacientes con síntomas graves o hemodinámicamente estable, hipomagnesemia sintomática grave, aquí se administra de 1 a 2 gramos de sulfato de magnesio diluido en 50 o 100 mililitros de dextrosa al 5% durante 5 a 60 minutos seguido de una infusión. Un régimen de infusión simple para una reposición no urgente es de 4 a 8 gramos de sulfato de magnesio, administrado lentamente también durante 12 a 24 horas. Esta dosis puede repetirse según sea necesario para mantener así la concentración
de magnesio en el plasma por encima de 1 miligramo por decilitro. Ahora bien, en pacientes con síntomas graves que tienen una enfermedad renal con un GFR menos de 30 milímetros por minuto, aquí estos corren el riesgo de hipermagnesemia grave si se administran grandes dosis de magnesio, porque las concentraciones plasmáticas de magnesio están reguladas únicamente por la excreción renal. Por lo tanto, aquí hay que reducir la dosis intravenosa de magnesio en dichos pacientes en un 50%, o más, y hay que monitorizarlo de cerca, las concentraciones de magnesio. En niños se pone una infusión lenta de sulfato de magnesio a una dosis de 25 a 50 miligramos por kilogramo de peso, con una dosis única máxima de 2 gramos. La concentración de magnesio debe medirse de 6 a 12 horas después de cada dosis de magnesio intravenoso. Se administran dosis repetidas en función de la medición en seguimiento. Aquí en los pacientes sin síntomas o con síntomas mínimos, aquí si están disponibles y son tolerados, se debe administrar un reemplazo oral al paciente con hipomagnesemia sin síntomas o con síntomas mínimos. Sin embargo, muchos pacientes no pueden tomar magnesio por vía oral o tienen efectos secundarios como molestias gastrointestinales y diarrea. Por lo tanto, muchos pacientes hospitalizados con hipomagnesemia reciben suplementos de magnesio por vía intravenosa en lugar de oral, incluso si los síntomas mínimos, incluso si son síntomas mínimos o los síntomas están ausentes. En cuanto a la dosis diaria típica en un paciente con función renal normal va de 240 a 100 miligramos de magnesio elemental en dosis dividida. Las preparaciones sostenidas viene el cloruro de magnesio, que es igual a 64 o a 71.5 miligramos de magnesio elemental. El lactato de magnesio es igual a 84 miligramos de magnesio elemental. De 6 a 8 tabletas diarias en dosis dividida es que se le indica al paciente para evitar así la depresión renal, y de 2 a 4 tabletas pueden ser suficientes para la hipomagnesemia leve. Ya aquí en los pacientes sin síntomas o con síntomas mínimos, la reposición intravenosa en pacientes hospitalizados estables, la suplementación oral con magnesio puede no estar disponible o no ser tolerable, por lo que ya le había dicho anteriormente. Incluso si tales pacientes con hipomagnesemia son asintomáticos o mínimamente sintomáticos, se puede utilizar lo que es la terapia de magnesio intravenoso. Para la reposición o mantenimiento intravenoso de rutina en el entorno de pacientes hospitalizados, utilizamos el siguiente régimen en el que la dosis y la tasa de reposición depende de la concentración del magnesio en plasma. Ya aquí, cuando el paciente tiene una hipomagnesemia leve, que el rango es de 1.6 a 1.9 miligramos por decilitro, se le administra de 1 a 2 gramos durante 1 a 2 horas. Cuando hay una hipomagnesemia moderada, que el rango es de 1 a 1.5 miligramos por decilitro, se administra de 2 a 4 gramos durante 4 a 12 horas. Y cuando hay una hipomagnesemia severa, que es menor a 1 miligramo por decilitro, se administran de 4 a 8 gramos durante 12 a 24 horas, y hay que repetir si es necesario. En los pacientes con insuficiencia renal, en general, se debe tener mucho cuidado al tratar a pacientes que tienen daño renal agudo o crónico con medicamentos que contienen magnesio. Sin embargo, los pacientes con una función renal reducida pueden requerir lo que es reposición de magnesio si tienen hipomagnesemia severa. No hay datos publicados para guiar la terapia en tales pacientes, y es crítico que la concentración de magnesio en plasma se siga de cerca. Además, se debe monitorizar el paciente para detectar signos de hipermagnesemia, como enrojecimiento facial, disminución de los reflejos tendinosos, hipotensión y bloqueo auricular. En cuanto a los pacientes sintomáticos con una enfermedad renal crónica estadio 4 más una hipomagnesemia severa, aquí se administran de 2 a 4 gramos de sulfato de magnesio a pasar lento durante 4 a 12 horas endovenoso. Hay que tomar el magnesio antes de repetir la dosis, hay que verificar diariamente antes de la dosis posteriores. Los pacientes asintomáticos que tienen hipomagnesemia severa y una función renal moderadamente disminuida pueden ser tratados con aproximadamente la mitad de la dosis de la preparación oral.
seleccionada que se recomienda para el paciente con función renal normal. La concentración plasmática de magnesio debe medirse antes de administrar una dosis posterior. Sería extremadamente inusual que un paciente sin función renal tenga un agotamiento grave de lo que es el magnesio en ausencia de la pérdida extrarrenal, como la diarrea. En tales casos, lo que hay que hacer es tratar la diarrea, que esto puede ser suficiente para corregir lo que es la hipomagnesemia. En cuanto a la duración de la terapia, los niveles séricos de magnesio generalmente aumentan rápidamente con la terapia, pero las reservas intracelulares tardan más en reponerse. Por tanto, es aconsejable en pacientes con función renal normal que continúen la reposición de magnesio durante al menos 1 o 2 días después de la concentración sérica de magnesio se normalice. Ya entrando a lo que es la hipermagnesemia, vemos que la hipermagnesemia se define como un aumento del magnesio 2.7 miligramos por decilitro en suero. No es común trastorno electrolítico en individuos con función renal normal. La hipermagnesemia es un problema poco frecuente en ausencia de lo que es la administración de magnesio o insuficiencia renal. Cuando ocurre, la elevación en la concentración plasmática de magnesio suele ser leve, y esta puede observarse síntomas clínicos cuando la concentración de magnesio en plasma excede ya los 4.000 equivalentes por litro. En cuanto a las causas, tenemos que el paciente típico con enfermedad renal en etapa terminal tiene una concentración plasmática de magnesio de 2 a 3.000 equivalentes por litro. Incluso en la insuficiencia renal avanzada significativa, la hipermagnesemia es rara a menos que el paciente haya recibido magnesio exógeno en forma de antiácidos o enemas. En pacientes en diálisis, la concentración plasmática de magnesio está determinada principalmente por la ingesta de magnesio. La edad avanzada también es un factor de riesgo importante para la hipermagnesemia en individuos con enfermedad que están aparentemente sanos. En la insuficiencia renal se puede observar en un día un 15% de los pacientes hospitalizados la hipermagnesemia. En los enemas de magnesio vemos que las cantidades sustanciales de magnesio pueden ser absorbidos por el intestino grueso después de un enema de magnesio. En sujetos normales, por ejemplo, de 400 a 800 milismol de sulfato de magnesio por recto, esto puede elevar la concentración de magnesio en plasma hasta 6 a 16 miliequivalentes por litro. Entre los pacientes con insuficiencia renal, la administración de un enema de magnesio puede ser fatal. La hipermagnesemia leve puede ocurrir en una variedad de otros entornos clínicos en casos seleccionados, por ejemplo, incluyen los pacientes que tienen síndrome de Ellis. La hipermagnesemia leve se ha descrito como parte de un síndrome familiar asociado con hipohidrosis, desequilibrio electrolítico, hipocalciuria y alcalosis metabólica hipopotasémica, disfunción de la glándula lagrimal y serostomía. Es causada por la mutación en CLDN10 que codifica la proteína de la unión cerrada, la claudina 10. Esto probablemente funciona como un canal de sodio paracelular en la rama ascendente gruesa de Henle. La pérdida de la función claudina 10 reduce la reabsorción paracelular de sodio, mejorando así el voltaje transepitelial que impulsa la reabsorción de cationes bivalentes, magnesio y calcio. Las elevaciones modestas en los niveles séricos de magnesio ocasionalmente han sido descritos en pacientes también que reciben terapia de litio, pacientes postoperatorios, aquellos con metástasis a hueso, aquellos que tienen también el síndrome de leche y álcali, también la enfermedad de Addison, estados hipercatabólicos como el síndrome de lisis tumoral en el que se libera magnesio de la célula. En cuanto a las manifestaciones clínicas, un paciente que tiene una concentración de magnesio en plasma de 4 a 6.000 equivalentes por litro, este paciente tiende a presentar náuseas, enrojecimiento, dolor de cabeza, letargo, somnolencia y disminución de los reflejos tendinosos profundos. Un paciente con una concentración de magnesio en plasma de 6 a 10 miliequivalentes, este paciente puede presentar somnolencia, hipocalcemia, ausencia de reflejos tendinosos profundos, hipotensión, bradicardia y también cambios en el electrocardiograma.
un paciente que presente una concentración de magnesio en plasma por encima de 10 miliequivalentes por litro puede presentar parálisis muscular que conduce a tetraplegia flácida, también una apnea o una insuficiencia respiratoria, también un bloqueo cardíaco completo y también un paro cardíaco. En la mayoría de los casos puede ocurrir también una insuficiencia respiratoria que precede a lo que es el prolapso cardíaco. En cuanto a lo que es el sistema cardiovascular, el magnesio intracelular bloquea profundamente varios canales cardíacos de potasio. La hipotensión, los defectos de conducción y la bradicardia comienzan a aparecer en una concentración plasmática de magnesio superior a 4 y a 5 mil equivalentes, a 4 y 5 mil equivalentes. Los cambios en el ecocardiograma, generalmente en el electrocardiograma se observan en concentraciones de 5 a 10 mil equivalentes por litro. Estos cambios incluyen la prolongación del intervalo PR, un aumento en la duración del QRS y un aumento en el intervalo QT. También el bloqueo cardíaco completo y el paro cardiorrespiratorio puede ocurrir a una concentración de magnesio en plasma cuando este es superior a los 15 miliequivalentes. En cuanto al sistema nervioso, vemos que los altos niveles de magnesio extracelular inhiben la acetilcolina con liberación de la placa terminal neuromuscular. La depresión respiratoria es una complicación grave de toxicidad avanzada de magnesio. La parálisis del músculo liso también ocurre y se manifiesta como retención urinaria, hilo intestinal y la dilatación pupilar. Signos del sistema nervioso central se pueden presentar como son la depresión, incluyendo letargo, somnolencia y eventualmente coma. Están bien descritos en la hipermagnesemia severa, pero también puede estar completamente ausente. Y ya en el tratamiento vemos que la vida media normal del magnesio sérico es de aproximadamente 28 horas. El antagonismo del efecto del magnesio puede lograrse mediante la administración de calcio intravenoso. 1 gramo de cloruro de calcio infundido en una vena central durante un periodo de 2 a 5 minutos, o gluconato de calcio infundido a través de una vena periférica, repetido después de 5 minutos si es necesario. La dosis habitual es de 100 a 200 miligramos de calcio elemental durante 5 a 10 minutos. A menos que el paciente sea anúrico, también se debe iniciar el tratamiento médico con líquidos intravenosos y diuréticos de asa, especialmente en casos graves o sintomáticos, mientras se va preparando la diálisis. En pacientes con insuficiencia renal, la única forma de eliminar el exceso de magnesio puede ser por diálisis o hemofiltración. El dializado típico para la hemodiálisis contiene 0.6 a 1.2 miligramos por decilitro de magnesio, pero el dializado sin magnesio también puede ser usado y generalmente es bien tolerado, excepto para calambres musculares. El magnesio atraviesa con mucha facilidad la membrana de diálisis y la membrana peritoneal. En la excreción renal del magnesio, esta puede ser mejorada también por la diuresis, solución salina y por la administración de furosemida. La hemodiálisis es extremadamente efectiva para eliminar el exceso de magnesio y puede alcanzar holguras de hasta 100 milímetros por minuto. Como regla general, debe de haber un cambio a nivel de magnesio en suero después de 3 a 4 horas. Gracias, hasta aquí mi exposición. Esta fue la bibliografía y una frase de Mahatma Gandhi: el servicio sin humildad es egoísmo. Es cuanto. Muchas gracias.